Mi nombre es Jael Ojuel. Soy pastora del Centro Cristiano Amor y Vida en Argentina. Además, soy médica, ginecóloga y obstetra, y actualmente dirijo el área de bioética en la principal alianza evangélica de mi país. También soy defensora y activista pro vida. Y este es mi testimonio. Jael, ¿cuándo te diste cuenta de que querías, o mejor dicho, debías, dedicarte a la causa pro vida? ¿Esto fue parte de un suceso o un llamado de Dios para tu vida? Mira, en el 2018 fue el debate del aborto aquí en Argentina y yo trabajaba en un hospital público y fue una presión muy grande el hecho de decir de que todos tenían que ayudar o colaborar en el servicio para esto que se estaba bajando como lineamiento desde el gobierno. Verdaderamente fue una situación muy, muy difícil y amén de que automáticamente yo dije que era objetora de conciencia, se me vino todo un mundo encima desde los profesionales, porque si vos no colaborás en esto, era muy difícil el trabajar diariamente con la posición. Pero yo ahí comencé a verlo y a vislumbrarlo no solo como un entendimiento de la medicina, sino como una posición espiritual al respecto de la vida. Entonces, yo creo que no solo fue un suceso que me hizo el despertar, sino que fue un llamado de Dios que en ese momento llegó como una revelación. ¿Y qué significa ser un objetor de conciencia? Significa de que vos no haces abortos en ningún contexto, ¿no es cierto? Porque hay diferentes medidas que se adoptan a raíz de esto, ¿no es cierto? Bueno, si la mujer tiene tal pensamiento, si pasó por tal situación, si puede llegar a... Entonces, hay algunos que dicen, bueno, yo en este contexto hago el aborto, en este otro no. No, el objetor de conciencia es aquel que no hace el aborto en un contexto, ¿no es cierto? Ningún contexto. Si haya pasado por una situación de violación o diferentes que son fuertes esos momentos, pero nosotros nos posicionamos en esto de que ninguna situación, para ninguna situación la respuesta es el aborto. Vos tuviste que declararte con un superior que eras objetor de conciencia. Sí, y fue muy difícil también. ¿Por qué? Porque lo que se decía dentro del contexto del servicio era que vos no querías colaborar o querías trabajar menos o querías por una ideología cristiana, un pensamiento cristiano. Entonces era muy difícil ponerse de pie frente a esto, hasta presenté mi carta de renuncia. Y fue muy difícil porque yo había batallado mucho por estar en ese puesto, en ese lugar, había invertido horas de mi vida, esfuerzo, lágrimas, guardias, tantas cosas. Entonces el día que voy y presento la renuncia, la verdad que estuve todo un fin de semana orando y diciendo, Dios, yo peleé mucho por esto. Y cuando presento mi carta de renuncia, agarra a mi jefe y la rompe delante mío. Y me dice, nosotros no le vamos a permitir renunciar. Y no le vamos a permitir renunciar porque sabemos lo que usted ama esto, porque sabemos cómo usted se esforzó y un montón de cosas. ¿Y sabes cómo terminó el final? Y me dijo, y ahora usted va a estar en el consultorio de todas las mujeres que quieran abortar. Y si pasan ese consultorio diciendo que quieren abortar, lo van a realizar con otro profesional. Pero si por el consultorio ese pasan y desisten, usted se va a encargar de sus embarazos. Tomaste un intensivo para hablar con mujeres que estaban en esa situación de vulnerabilidad extrema. Y fue maravilloso, porque después le decían el consultorio del amor. Porque toda mujer Le que queda pasaba, bien igual. Sí, porque toda mujer que pasaba por el consultorio, su corazón era transformado y la verdad que para mí fue una posición de Dios en ese momento ante esta situación. Es un tema con muchas aristas y el análisis merece ser profundo y abordado con muchísima seriedad. ¿Vos creés que la Iglesia está lista para hacerlo o deberían no involucrarse tanto? No, la Iglesia debe involucrarse profundamente, porque la llave y la respuesta para la transformación del aborto y de la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad es la Iglesia, porque la Iglesia tiene la llave integralmente para el corazón que está confundido. O sea que esa sería tu respuesta, por ejemplo, a tantos que sostienen que
los asuntos del Estado van separados de los de la Iglesia. No, porque la Iglesia tiene que estar inmersa en las situaciones que se están viviendo tanto en el Estado como en el ámbito social de una nación, de un pueblo. Y yo creo que cuando la Iglesia se posiciona con las herramientas que posee, puede transformar cualquier circunstancia y aún más esta, ¿no es cierto? ¿Pero vos crees que la Iglesia está lista para este tipo de debate, de discusión? Y me refiero en cuanto a su pensamiento crítico y en su capacidad de responder a debates como este que realmente nos debatimos entre la vida y la muerte. Y necesita mayor fundamento, ¿no es cierto? Cuando se requiere no solamente fundamento bíblico, sino fundamento científico, la Iglesia necesita seguir profundizando en los fundamentos para poder posicionarse frente a los argumentos ideológicos que quieren venir a desestabilizar esta verdad, ¿no es cierto? ¿Y por dónde están yendo todos esos argumentos ideológicos a los cuales te referís? ¿Hacia dónde están dirigiendo el pensamiento, las corrientes ideológicas? Y hoy hay muchos mitos y muchas mentiras a través de estos argumentos, ¿no es cierto? Deshumanizan el hecho de que hay un embrión y un ser humano en formación que necesita, merece y se le tiene que dar la oportunidad de ser vivido porque es un derecho el vivir. Vos sabés que yo di una charla sobre la vida en una escuela y una adolescente me dijo: doctora, no te preocupes, a nosotros ya nos dijeron de que se puede abortar y listo, no hables sobre salud reproductiva, no hables sobre anticoncepción, no nos des esta charla porque podemos abortar y listo. Y a mí esto me impactó y yo le digo, abortar no es un anticonceptivo más, no puedes pensar que eliminar una vida en gestación es parte de un tratamiento anticonceptivo. Y ahí comencé a hablarle y darles nuestros fundamentos científicos, pero también desde el conocimiento psicológico y desde el conocimiento espiritual. Parece bastante difícil porque es un tema que realmente se lo debate en bandos, ¿no? Sí. Mantener un diálogo respetuoso, un diálogo constructivo en torno al aborto. ¿Cómo podemos hacer, por lo menos los hijos de Dios, ¿no? Como la Iglesia en general, para hacer que el diálogo, el intercambio de ideas, de opiniones, de fundamentos, de argumentos, realmente construya al bien común? Y la blanda respuesta opaca la ira, ¿no? Este debate del aborto y de la vida ha generado tantas subidas y bajadas de emociones. Entonces vos te encontrás charlando, compartiendo sobre el tema y hay alguien que salta desde... Muy pasional, muy visceral. Muy pasional. ¿Por qué? Porque la vida se defiende desde el amor y el aborto se defiende desde algún sentimiento de oscuridad, porque la muerte no se puede defender de un sentimiento de vida, de amor, de sentimientos puros y nobles. Y no es que uno estereotipa, pero es la verdad. Hay algo que te tiene que llevar a pensar que la muerte es una opción, o la muerte de un ser humano en gestación es una opción. Y en los ámbitos donde todo esto se debate, y me refiero principalmente a los ámbitos legislativos, la salud pública, ¿uno puede exponer ciencia y fe de la mano? Viste que una de las frases que como que se viralizó fue esto, como que si sos cristiano no puedes debatir el aborto, si sos hombre no puedes debatir el aborto, pero después si yo soy médica, cristiana, mujer, tampoco podía. Mucho menos. Mucho menos. Pero hay algo que uno tiene que entender, ¿no es cierto? Que la fe es parte de una persona, y si yo debato el aborto o debato este tema de la vida desde mi fe, ¿por qué no es válido? ¿No? ¿Por qué deja de ser válido? Si lo debato, si un hombre lo debate desde su postura, desde su entendimiento de lo que es la vida, ¿por qué deja de ser válido? Entonces uno tiene que entender que la ideología forja este tipo de mitos o de argumentos para poder deshumanizar lo que realmente sucede. Es un enmascarar lo que realmente sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una vida que querés que sea abortada. Y es una vida, no deja de ser una vida porque vos pienses que el aborto es la solución. Bueno, ¿cierto? muchas veces en esto que mencionabas nos damos cuenta de que se corre la figura del padre y el padre no puede tener ningún tipo de injerencia. Sí, ¿vos sabés dónde comienza la vida científicamente?
En el instante donde un espermatozoide y un óvulo se fusionan y ahí genotípicamente nace un nuevo ADN. Se necesita un espermatozoide y se necesita un óvulo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sacar al padre de la ecuación, porque no existe un embrión sin un padre con un espermatozoide. Entonces tenemos que entender esto, no se puede sacar al hombre de esta ecuación. No se puede decir que el hombre no puede defender la vida porque el hombre se necesitó Es para parte la necesaria. creación. Claro, tal cual. Entonces me parecen como argumentos totalmente ideológicos que no tienen un fundamento. Por eso comencé dándote la respuesta de un fundamento científico. ¿Qué se le dice a una mujer? A vos te habrá tocado, ¿no? En tu consultorio atender mujeres que estaban considerando la posibilidad de abortar. ¿Qué se le dice en ese momento a una mujer? Mira, la verdad que a mí siempre me emociona mucho porque tengo, digamos, mucha historia, ¿no es cierto? Y para mí es algo maravilloso de poder pararse frente a la mirada de una mujer que está en un estado de vulnerabilidad, que está pensando en un aborto porque tiene algún motivo que la está llevando a ese lugar. No es que una mujer piensa en aborto porque simplemente sucedió algo que inesperado, sino que piensa en aborto porque piensa en un contexto y piensa en una situación que está sucediendo socialmente dentro de su vida, su familia, su matrimonio, tantas cosas que piensa en su mente en el momento de decir, bueno, tengo que terminar con esto y capaz que esta es la ruta más rápida. Y el primer pensamiento es la soledad, en esto voy a estar sola, me van a abandonar, va a pasar tal cosa. Pero cuando uno puede darle esa seguridad, esa empatía, esa mirada empática, ese abrazo a uno a través de las palabras, yo creo que muchos de nosotros lograríamos modificar el pensamiento y a veces digo, si hay una mujer del otro lado pensando en abortar, lo que siempre digo es, mírame a los ojos y permitime darte un abrazo. Yo creo que es lo primero que necesita el sentir que alguien más entiende o siente o acompaña. El hecho de que pueda haber paz que su corazón no tiene, el hecho de que pueda haber contención que en ese momento la necesita. Y ya pensando en el caso de las mujeres que han pasado por un aborto, quizás desde una insensatez o una negligencia o un entorno que presionaba hacia ese camino, ¿cómo podemos como iglesia y como obviamente hijos de Dios ayudar a estas mujeres? Y lo primero que es el concepto del perdón, ¿no? Y del autoperdón, ¿no? El perdonarse a sí mismo. Porque yo he tenido muchas pacientes en mi consultorio donde avergüenza el hecho de decir yo pasé por esto y daña, y es muy fuerte lo que se vive internamente, pero cuando uno empieza a hablar del perdón o sea, viven momentos en los que te dicen, mira, tal día podría haber cumplido tantos años y yo fui quien, o sea, esta culpabilidad constante, este dolor interno. Y yo creo que cuando uno empieza a hablar sobre el perdón y el perdón de la revelación que Dios habló en nuestro corazón, ¿no? No es solamente te tenés que perdonar a vos, sino el hecho de que te tenés que perdonar y volver a comenzar y restaurar el corazón. Y es maravilloso cuando una mujer pasa por ese entendimiento espiritual del perdón, porque es transformada su vida por completo. Ya deja de vivir el duelo, la culpabilidad, el sentimiento de dolor y comienza a vivir esa libertad que nos dio la cruz del Calvario al perdonarnos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las consecuencias más comunes que sufre una mujer que pasó por un aborto? Las consecuencias más comunes, primero es esto, el recordar. A veces por ahí recuerdan el instante donde estaban en la camilla, entran al consultorio, ven la camilla y les recuerda ese momento. Y el recuerdo constante es como que todo lleva a ese momento. Obviamente que hay secuelas emocionales, secuelas físicas y también secuelas espirituales, porque la falta de perdón o el encarcelamiento en esa herida que es a sí misma, ¿no? Porque acá no echan, una mujer que pasó por el aborto no le echa la culpa o al contexto. Yo estaba viviendo esto, pero fui yo quien decidí. Estas consecuencias pueden generar hasta pensamientos de suicidio, de quitarse la vida. Por eso es muy importante el llegar a tiempo, ¿no es cierto? Entiendo que una mujer que va a tu consultorio se encuentra con una consulta integral. Pero no solamente en tu consultorio te ha tocado
hablar de este tema. También has tenido una ocasión en la que pudiste exponer frente a la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. ¿Cómo te paraste espiritual y profesionalmente para ese evento? Fue muy difícil porque entré a ese lugar y era tanta oposición espiritual. Y cuando me tuve que parar, o sea, había un grupo de diputados y de expositores del aborto que levantaban la voz, que hacían bullicio para que no se escuche mi exposición. Eso lo hacían con todos aquellos que defendíamos la vida, pero en un instante, y para mí fue muy fuerte lo que sucedió, porque fue netamente espiritual. Cuando yo estaba caminando por el pasillo para ir a exponer, me gritaban, porque yo también tenía un pañuelito celeste, que es representativo a las dos vidas aquí en Argentina, y cuando yo estaba exponiendo la primera parte me gritaban. Pero en un instante yo cuento el testimonio de una paciente que a mí me marcó para toda la vida. Y fue una paciente que, perdón, No. fue una paciente que fue abusada una noche y frente a su esposo, entraron ladrones, la abusaron. Frente a su esposo encerraron a sus hijos. Entonces, o sea, todos le decían abortar, los hijos le decían abortar. Y a mí me quebranta porque yo pasé con esta paciente todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, le decían abortar, su marido la dejó y se fue con los hijos, porque ella decidió no abortar. Y cuando ella llega a la guardia, el bebé se estaba muriendo. Y yo no entendía bien cómo ella, qué le estaba pasando, porque yo le digo, mira, ya vamos a entrar a cesárea y vamos a... Ella me decía, no, doctora, se murió. Y ella empezó a llorar de tal manera donde yo la abracé. Ella me dijo, doctora, no entendés. Todos me decían abortar. Y yo decidí seguir adelante. Y ella me dijo esto, porque cuando se ama y se ama la vida, siempre va a haber un camino para defenderla. Y a mí esa palabra me... Y cuando yo compartí este testimonio, el auditorio entero hizo silencio. Entonces fue un desafío, pero también fue un entendimiento espiritual de cómo se luchaba esta batalla, ¿no es cierto? Desde el amor y de la presencia de Dios. Qué increíble todo lo que tuviste que atravesar en una situación como esta. Y también me imagino que en muchas situaciones cotidianas vos tenés que pagar un costo por ser una voz pro vida, declarada abiertamente, pública, en un país en el cual justamente se debate tanto el tema del aborto. Sí, fue muy fuerte en la época de las marchas y en la época que empezamos a debatir. Y no, hasta me quebraron el vidrio de mi auto, persecución, llamadas por teléfonos, amenazas, y aún dentro del ámbito laboral, pero externamente y posicionarte en esta defensa de la vida es un costo, pero también es un entendimiento, ¿no? Es parte de... ¿Y qué fue primero en tu vocación ministerial? O sea, ¿primero tu carrera o encontrarte con tu llamado? Creo que el llamado me llevó a la carrera, ¿no? Porque es tan maravilloso saber que Dios te está llamando. Y yo quería ser misionera. Y me imaginaba en África haciendo misiones y demás. Pero un día en una oración Dios me dijo, no, yo te llamo a la medicina. Y dentro de la medicina yo no quería ginecología, quería quizás otra de las especialidades. Y Dios me dijo, vas a estar en ese lugar donde la mujer va a atravesar por diferentes circunstancias y yo quiero que le muestres mi amor. Entonces, para mí fue maravilloso encontrar a la medicina y el llamado y la medicina. ¿Te pasó que alguna vez tus colegas mismos te marginaran por ser pro vida? Por ser provida totalmente, por ser provida, por ser cristiana. Me marginaron de muchas maneras, pero creo que, y entiendo que el defender la causa del aborto no es un fundamento científico, es un argumento ideológico. Es un fundamento científico tiene asidero en nuestra ciencia. Ahora, un argumento puede ser tranquilamente un pensamiento
no necesariamente una verdad. Entonces el aborto se defiende desde un argumento ideológico. Yo pienso que esto es así, no tiene un fundamento. Entonces entiendo la postura ideológica que pueden hacer desde diferentes causales para defender el aborto, ¿no? ¿Y cómo crees que en este tiempo evolucionó la percepción de los profesionales y los académicos en torno a este tema? Porque pareciera que se corrió la óptica. Sí, se corrió la óptica. Hoy es muy fuerte la presión o la desvalorización de lo que significa la vida dentro de la medicina. Y vos decís, pero estudiaste para salvar vidas. Independientemente de la especialización que hagas, estudiaste para salvar vidas. No entiendo este pensamiento, pero vuelvo a decirte, o sea, viene desde este argumento ideológico que se posiciona desde una manera tan fuerte y que uno quizás no lo entiende, pero no va a dejar de decir esa verdad, ¿no es cierto? El defender la vida. Estudiamos para eso. Hablabas recién de la ciencia y me hace suponer que en tu caso, una mujer de fe, la ciencia te ayuda a reconocer aún más a Dios, ¿verdad? Uy, es maravilloso. Vos sabés que el primer día que abrí el libro de fisiología, la fisiología es todo el estado normal de nuestro cuerpo y cómo se interconectan las diferentes estructuras. Pero ya desde la célula, la mínima unidad, vos ves a Dios en su creación máxima y es tan maravilloso y tan perfecto. Así que yo he aprendido ciencia también desde la palabra de Dios. Y esto parece medio loco, pero sí fue así. Es maravilloso ver a Dios dentro de la ciencia. Te tenemos preparada una sorpresa. Tenemos un adelanto de la serie que recientemente grabaste junto a nosotros en Reina Media, El Don de Dios, y queremos que veamos juntos este tráiler. Bueno. Vamos a compartirte. Muy bien, estoy un poquito... Estás un poco ansiosa, ¿verdad? Estoy un poquitito ansiosa. En exclusiva. Esta es la reacción en vivo. ¡Qué felicidad! Estás, imagino, con ansias para ver lo que ha quedado de la serie que protagonizaste, así que toca la barra y lo compartimos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estás re pálida, ¿estás bien? ¿Y cómo van esos finales en la facu? Bien. Quedan los últimos 2 y ya está. Nada, tengo que hacer cosas, me olvidé que tengo que hacer algo. Me estás haciendo una broma. Ana, ¿qué va a decir tu papá? No sé, Fran. No sé qué van a decir. Pero hay que pensar, yo tampoco sé qué hacer. ¿Son buenas noticias, Ana? Sí. Creo, no está en mis planes. ¡Sos una jovencita! ¿Y vas a decir que vas a tener un bebé? No sé si lo voy a tener. Pero si no estás lista para ser mamá, hay otras opciones. Nadie te puede obligar a ser mamá. No digo que me estén obligando. Pero no me estás escuchando, Sofi. No me estás entendiendo. No puedo creer lo que estoy escuchando. No solo nos traes tus problemas, sino que no asumís las consecuencias, Ana. La vida, en todas sus formas, es y será siempre un mensaje de esperanza. ¿Qué te parece? ¡Qué tremendo! Bueno, me gustaría que podamos contarle a la audiencia primero de qué se trata esta serie que estuvimos grabando y que ya en unos días se va a estar estrenando. Esta serie nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a enseñar ciencia, nos va a enseñar fe, nos va a contar una historia real que sucede constantemente, nos va a llevar a la conciencia de cómo tenemos que posicionarnos como cristianos, pero también nos va a llevar a la conciencia de cómo defender una vida, pero por sobre todo nos va a enseñar y a revelar lo que es el amor y el amor por la vida. Yo te voy a decir algo, yo disfruté muchísimo, para mí fue cumplir un sueño, capaz que esto ni vos ni los demás lo saben, pero cuando llegué me encontré con una de las chicas de producción y se me caían las lágrimas, no sé, porque para mí
fue maravilloso. Va más allá de una serie. Yo sé lo que pasa con una mamá en este estado de vulnerabilidad. Y sé lo que vive. ¿Sabes las vidas que he tenido la posibilidad de salvar? Y me voy a casa y se me caen las lágrimas de alegría. Y el hecho de decir, vamos a entrar en un lugar, en una casa, con una palabra, con la serie, con esta historia, tan maravillosa, tan bien representada. Para mí no solo era una responsabilidad, pero sino me maravillaba y yo decía, estoy viviendo un sueño por lo diario que uno vive intentando salvar una vida, que no tiene que ver con una emergencia, ¿no? Uno entra a una sala de emergencia y emergentológicamente, ¿no?, salva una vida. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho mayor, y es salvar una vida que merece ser vivida, que merece tener la oportunidad de vivir. Entonces es algo mucho más grande que entrar a una sala de emergencia. Quizás es maravilloso también, ¿no? Pero entrar a una sala de emergencia y salvar una vida no se compara con modificar el pensamiento a través de la palabra de Dios, a través del fundamento científico, pero sobre todo a través del amor, porque la vida se defiende desde el amor. Jael, llegamos al final de esta entrevista y me gustaría que nos digas cuál es tu testimonio. Y mi testimonio es el de una mujer que fue transformada por el amor de Dios en un momento de mucha dificultad, pero que hoy utiliza ese amor como herramienta para transformar el lugar donde pisa la planta de los pies. Gracias, Jael.